Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Guerra por televisión. Durante la Primera Guerra del Golfo Pérsico, la cadena informativa CNN logró crear un nuevo tipo de espectáculo televisivo, al mostrar el punto de vista de misiles presuntamente inteligentes que llevaban sujeta una cámara y supuestamente llovían quirúrgicamente, despedazándose al filmar cómo eliminaban blancos militares y estratégicos en Bagdad y otras ciudades iraquíes. En aquella guerra todo el enfoque se encontraba en las smart bombs, explosivos de alto poder guiados por láser o satélite que, aseguraban, eran infalibles y producían un mínimo daño colateral. El impacto de la cámara misil que videogrababa su propia destrucción era el equivalente al money shot del porno, la proverbial e indispensable toma de la eyaculación externa a la que regresaremos más adelante, debido a que resumía en una explosión presuntamente certera una narrativa y hacía redundante cualquier retórica del conflicto. Gracias al efecto CNN, la guerra fue transformada en una ilusión de confrontación tecnológica, donde las víctimas humanas no eran mostradas, mientras la parafernalia bélica, bombas, portaaviones y aviones militares, eran las estrellas y héroes del show, obsesivamente mostrados y celebrados. Esas visiones extáticas y patrioteras falsificaban la crudeza de la guerra, al reducirla a entretenimiento y a una especie de caramelo visual, imágenes gráficas que evocaban al cine de acción, los juegos de video y los deportes televisados. El éxito mediático de esta campaña televisiva propagandística, altamente editada y censurada, fue determinante para el establecimiento de una nueva ideología político-militar que pregonaba la noción de transformar humanitariamente el mundo, con agresivas tecnologías de punta, misiles de largo alcance y nuevas formas de intervencionismo barato. Los ideólogos, principalmente de la vena neoconservadora, pero también de otras cepas en el Pentágono y la Casa Blanca, tenían la peligrosa fantasía de que esta tecnología permitiría, a bajo costo y sin la necesidad de enviar tropas ni mantener invasiones, decapitar el liderazgo enemigo, erradicar guerrillas, matar héroes populares insurgentes, líderes problemáticos, cambiar gobiernos incómodos y aplastar milicias antagónicas al expansionismo e intereses imperiales. A pesar de que al inicio de las guerras contra el terror, los bombardeos de precisión destruyeron gran parte de la infraestructura bélica y de defensa de Afganistán e Irak, los aliados continuaron posteriormente con bombardeos indiscriminados de saturación, con los que arrasaron barrios, plantas de luz, de tratamiento de agua, escuelas, fábricas, templos y demás. Por tanto, los presuntos esfuerzos iniciales de proteger vidas inocentes fueron en gran medida absurdos y meramente propagandísticos. En poco tiempo quedó claro que el misil inteligente no era tan brillante como habían prometido los portavoces del ejército y los merolicos de los medios. La precisión obtenida con sus sistemas de orientación era muy cuestionable, además de que resultaban muy costosos. A final de cuentas, la inteligencia en tierra, las relaciones con los locales y la ayuda humanitaria eran más efectivas que la guerra desde 1,5 kilómetros de altura. Numerosos ataques de decapitación, lanzados para obligar al enemigo a rendirse sin necesidad de combate, fracasaron bochornosamente, causando un enorme daño colateral. Bienvenidos a Letras Militantes. Retomamos las transmisiones de nuestro programa con un texto que nos parece sumamente interesante. Un texto de un ensayista, periodista, de hecho él es ingeniero industrial, egresado de la UNAM, pero su máximo desempeño, vamos a decirlo de esta manera, es como narrador, como crítico cultural y muy enfocado al cine y a pues también la pornografía, al análisis de la pornografía como un fenómeno sociológico, un fenómeno antropológico incluso, que vale la pena analizar para entender la realidad en la que vivimos. Ha publicado numerosas novelas desde la década de los 90 y hoy, pues en este término de la ciencia ficción, de la literatura y del cine fantástico orientado a la guerra, pero también a su desarrollo tecnológico, nos entrega este volumen titulado Mundo Dron.
breve historia del cyberpunk y de las máquinas asesinas. Ha sido mucho su interés en estos temas del cine que llaman de género, en este cine de ciencia ficción y sus subgéneros conocidos como el cyberpunk, como todas estas distopías futuristas en donde nos habla de una humanidad que ha sido devastada por su propio desarrollo tecnológico, pero sobre todo por los propios pecados de la propia humanidad, los pecados internos, estos deseos de poder, estos deseos de sumisión hacia todo lo que está a nuestro alrededor, de agotar los recursos energéticos, de explotar los territorios y de explotar a la propia gente, llevado a su extremo máximo, como es en este tipo de literatura y también de cine, que muchas veces no es pues, tomado muy en serio. Se les considera como géneros menores o subgéneros menores de la literatura o del propio cine, pero que desde la óptica de muchos analistas, como es el caso de este escritor, Nayef Yeya, escritor mexicano, pues va demostrando otro rostro y va mostrando esos puntos en donde se tocan la realidad y la literatura o el cine, la narrativa que es de ficción, la narrativa que busca ser novelizada de una realidad que es más aterradora de lo que parece. Y en ese sentido aborda en los textos de este libro, Nayef Yeya, aborda esa evolución del discurso bélico-tecnológico, cómo ha ido con el paso de los años creándose una narrativa que, por un lado, hay que ser muy cuidadosos con esto, por un lado, el cine originalmente toma de la guerra varios de sus aspectos para poder convertirlo en propaganda o en algunos casos, algunos memorables casos, convertirlo también en una denuncia sobre lo que ocurre en la guerra, en el enfrentamiento entre seres humanos. Pero con el paso del tiempo, este discurso cinematográfico también se está convirtiendo en la fuente de la propia industria bélica, al grado que la estética de juegos de video, de películas, la edición de sonido y muchos de estos aspectos visuales del cine, la propia industria bélica empieza a adoptarlos para promoverse, ya sea a través de los comerciales, que todas estas industrias dedicadas a la fabricación de armas tienen a partir de películas como por ejemplo Top Gun, en donde se privilegia esta fijación estética con los aviones, con los soldados como personajes excepcionales, y entonces se convierte parte del discurso de esta propia industria. Entonces vamos a ver cómo con el paso del tiempo, incluso ya para el desarrollo de tecnologías de punta, pues se van a basar en esta estética de los juegos de video. Va a haber una comunicación en doble sentido entre la narrativa de los juegos de video, del cine, de la literatura y la narrativa de la propia guerra, ¿no? Nos hacía mención en este inicio del texto, Nayef Yeya, a el caso de la guerra de Irak, que sirve como detonador de esta nueva estética de la guerra y de cómo va a ir cambiando este discurso visual y cómo incluso los soldados van a dejar de ser los protagonistas de todo este proceso para que la propia tecnología se vuelva el protagonista fundamental de las guerras, que de cualquier manera han demostrado que no son del todo eficientes. Ha habido denuncias, como lo menciona el propio autor, pero lo hemos visto incluso en situaciones más recientes con la guerra de Ucrania y Rusia, en que todos estos avances tecnológicos no son tan precisos ni tan quirúrgicos y siguen siendo igual de mortales, de letales y de inhumanos como se han planteado desde siempre. Incluso eso nos recuerda aquel viejo concepto de la carne y el acero que va construyendo esta nueva tecnología militar, que incluso está plasmado en el mural Retrato de la Burguesía que tenemos aquí en nuestro recinto histórico de Antonio Caso 45, en el mural de Siqueiros y de los otros artistas que colaboraron en la elaboración de este mural. Bueno, vamos a continuar con la lectura del texto para ir viendo cómo se va desarrollando esta narrativa, esta nueva narrativa de la guerra y de la tecnología, y cómo se va influenciando también, a la vez de que se va influenciando del ámbito cinematográfico, el ámbito cinematográfico también se va influenciando de toda esta nueva forma de narrar la guerra. Y entonces apareció el dron, una aeronave sin tripulantes que se presentaba como arma inteligente y humanitaria, una solución instantánea para los conflictos internacionales,
que abriría la puerta a una nueva era de paz imperial. Las intervenciones serían con mínimo o nulo riesgo en cualquier país vulnerable. Las potencias tendrían ahora sí acceso sin restricciones a los recursos naturales de las naciones pobres, hostiles o tercermundistas. Sin ninguna oposición nacionalista, tendría la menor oportunidad de defenderse contra esa maquinaria bélica a control remoto. Sin embargo, estos sueños de poder han resultado hasta ahora en gran medida un fiasco, ya que lejos de crear un mundo dócil y manipulable, han provocado inestabilidad, nuevos frentes de batalla, cismas inesperados, intensos resentimientos y fracturas indeseables en las viejas alianzas, lo cual no quiere decir que no haya grandes corporaciones e individuos beneficiándose y enriqueciéndose con estas guerras. El dron militar se ha fetichizado y convertido en un ícono de la supremacía tecnológica occidental. Bajo su sombra, la fantasía tecnopolítica y necrófila avanza, entretejiéndose con narrativas populares de ciencia ficción, creando las condiciones de las próximas catástrofes mundiales. En las siguientes páginas trataremos de rastrear los orígenes de la mitología de esta particular variante de la ciberguerra, un culto con cimientos en el cine, los juegos de video y la obsesión nerd con la tecnología. Justamente en el desarrollo de esta tecnología, hoy el dron pues también es un aparato que ya está incluso al alcance de quienes pueden financiarlo. Son pues estos aparatitos que también ya sirven para filmar, para grabar, y que pues nacen de un fin estratégico, como casi todo el avance tecnológico que conocemos del siglo XX e incluso desde mucho tiempo atrás. El caso de Internet, por ejemplo, que nace como el ARPANET, que era la red de computadoras que tenía el gobierno de Estados Unidos, la milicia de Estados Unidos, para poder comunicarse entre las bases, sobre todo aquellas bases en donde tenían el armamento nuclear durante la Guerra Fría. Y bueno, cuando este sistema ya no resultó tan estratégico, sea porque encontraron nuevas maneras de generar esta red de comunicación o porque pues ya era pues obsoleto el nivel que se tenía con el ARPANET, fue entonces cuando se abre al uso popular, al uso universal, y nace Internet. Y así ocurre con mucha tecnología, la tecnología inalámbrica de telecomunicaciones también, que bueno, nace de las propias comunicaciones del ejército durante las batallas, y hoy el dron, que nace como un instrumento de guerra, bueno, pues hoy también es un instrumento de uso popular, que incluso en el cine se ha convertido en un aparato muy indispensable, que reduce costos, porque bueno, todas estas tomas aéreas que antes requerían la renta de un helicóptero o el uso de estas grúas llamadas dolly, donde se monta la cámara y hace tomas desde arriba y va bajando, o al contrario, asciende la toma de la cámara, bueno, ya se pueden hacer con estos aparatos, con estos drones. Entonces, bueno, es importante tener muy claro cómo la tecnología, que privilegiadamente se usa para lo militar, posteriormente ya va pasando al uso popular, al uso cotidiano de la sociedad. Pero bueno, ¿cómo ha influido en la cuestión cinematográfica? El canon fílmico del cyberpunk. 4 propuestas fílmicas de ciencia ficción hechas entre finales de la década de los 70 y principios de los 80 resultan indispensables para tratar de descifrar los extraños cauces de la cultura popular del fin de siglo. Estos filmes, que aparentemente eran simple entretenimiento comercial, encasillados en géneros menores, cargados de acción y efectos especiales, pronto revelaron su naturaleza vanguardista y pasaron a configurar un canon de ominosas visiones de un nuevo orden global, al tiempo que dieron lugar a un renacimiento ético y estético. Las 4 películas mostraban el renovado poder camaleónico y subversivo de una industria cinematográfica que, a pesar de limitaciones, restricciones e imposiciones ideológicas y comerciales hollywoodenses, aunque una de ellas provenía de Australia, ofrecía observaciones agudas e incluso perspectivas filosóficas de la cultura de su tiempo. No es casualidad que las 4 obras cuestionaran los ideales de progreso en un mundo en pleno caos ideológico que enfrentaba en la última fase de la Guerra Fría, al tiempo que se ponía en evidencia que el abuso de los combustibles fósiles y la explotación inmoderada de los recursos estaba causando los estragos irreversibles que hoy reconocemos como el cambio climático global. Estas obras son en muchos sentidos el testamento del alto antropoceno. Y es así como estas películas se convierten en avisos
premonitorios de la crisis que podemos vivir en un futuro. Siempre con esta visión de las distopías, lo contrario a las utopías, o sea, esta visión del futuro, pero desde un punto de vista decadente, desde un punto de vista pesimista de lo que se puede lograr o lo que se puede alcanzar a través de la tecnología. Si bien antes se pensaba que la tecnología nos podía traer felicidad, desarrollo, paz, justicia, etcétera, muchas de las narrativas a partir de los sucesos del siglo XX nos llevan a pensar que el futuro a través del desarrollo tecnológico no es tan agradable, y lo estamos viviendo. Asimismo, estas obras incorporaban numerosas claves políticas, ideológicas y de género que han definido la era de las comunicaciones y la información. Debido a la naturaleza híbrida del cyborg, estas películas parten de una fractura de las fronteras de género, raza y clase impuestas por el patriarcado. Donna Haraway escribió: ser un cyborg no depende de la cantidad de pedazos de silicio que uno tenga bajo la piel o cuántas prótesis contenga el cuerpo. Se trata de la percepción del cuerpo como una máquina de alto rendimiento. Y esto, sumado a toda esta cultura de los gimnasios, del desarrollo físico, del ejercicio llevado al alto extremo, de las bebidas energéticas, de toda esta serie de factores que efectivamente ven al cuerpo no como un envase en donde está el alma humana y que tiene que transitar por toda su vida, sino como un instrumento de desempeño al extremo, de que pueda llevarse, ya sea en los deportes, ya sea en el trabajo, en la vida diaria, pueda llevarse al extremo. Incluso el cerebro, a través de este trabajo, ahora el trabajo desde casa, el home office, que implica también, sobre todo, un trabajo intelectual, un trabajo ya no del físico, porque estamos sentados frente a un monitor o frente a una computadora trabajando, y nos implica un desarrollo mucho más brutal de nuestros sentidos, de nuestro intelecto. Haraway puso en evidencia que en una era de creciente tecnologización era fundamental hacer a un lado el esencialismo de las políticas de identidad tradicionales y en su lugar considerar al cyborg como ejemplo de la fusión entre lo orgánico y lo maquinal, lo evolucionado y lo cultural. La nueva carne, la condición cyborg o cyborgiana, es a la vez la adopción, en la mayoría de los casos voluntaria, de un estatus híbrido. Es una toma de posición ante la vida, una actitud de desafío y una ruptura con la especie de lo que a menudo consideramos que nos hace humanos. Las películas son Mad Max, de 1979, dirigida por George Miller; Alien, de 1979, dirigida por Ridley Scott; Blade Runner, de 1982, también de Ridley Scott; y Terminator, de 1984, dirigida por James Cameron. Estas obras clásicas nos ofrecen un rendimiento de cuentas de la condición humana en la frontera del desarrollo de inteligencias artificiales, las IAs, y portentosas biotecnologías en un contexto donde el orden político se desmorona, el medio ambiente está en colapso y las corporaciones tratan de convertir todo lo existente, hasta la experiencia humana, en mercancía. Aquí vemos que efectivamente estamos hablando de, por lo menos en el caso de Mad Max, de Alien, películas de finales de la década de los 70s, incluso antes del inicio del periodo neoliberal; Blade Runner, que ya es al inicio de los 80s, y Terminator a la mitad de los 80s, donde empieza ya el apogeo del neoliberalismo, que lo que va a privilegiar es esta construcción de mercancías a partir de todos los procesos en donde está la mano de obra humana, y también en todos estos elementos naturales, su visión no como parte de un medio ambiente, no como parte de un ecosistema, sino como potencial materia de mercancías. Y entonces, esta es la crítica que ya desde entonces se empieza a establecer en el discurso de estas películas altamente recomendables. En sus secuelas, estas franquicias fílmicas, es decir, en Mad Max, el Mad Max 2, en las 3 siguientes de Alien, que componen su tetralogía, y las de Terminator, que ya son muchísimas más, dice el autor, en sus secuelas, estas franquicias fílmicas que comenzaron antes de la masificación del Internet y de la aparición de los smartphones, han seguido la pista no solamente a los cambios sociales finiseculares que ha traído el uso
obsesivo y adictivo de nuestras tecnologías personales, sino que también han reflejado las relaciones que establecemos con y a través de estos dispositivos. Estas obras llevan también un registro de la evolución de las nociones de representación en el cine. ¿A qué se refiere? Bueno, la presencia de las minorías y en particular de la mujer en el cine de acción comercial. Recordemos que antes de la década de los 80s, la presencia de la mujer en las películas de acción es como la dama que está en aprietos, la dama que necesita auxilio o la que apoya al héroe a cumplir su misión, pero siempre desde un papel secundario y que pues minimiza sus capacidades, minimiza sus habilidades y la convierte incluso hasta como en una excusa para que el héroe se luzca mejor, ¿no? Ante los fallos que pueda tener la mujer, ante las necesidades que pueda tener la mujer. Así, estos seriales se han mantenido hasta cierto punto a la vanguardia del debate por la visualización de la otredad, al tratar de dar prominencia a personajes usualmente ignorados o marginales. Destacan aquí protagonistas femeninas que tratan de no ser simples fantasías masculinas, ni clichés sexuales o fanservice, ni muestras simbólicas o tokens, ni hombres feminizados. Y si bien esto no es lo mismo a hacer cine propiamente feminista, hay que hacer esa aclaración, sí se puede decir que han jugado un papel importante al cambiar estereotipos y ofrecer representaciones femeninas transgresoras, particularmente el caso de Alien, con el papel de Ripley, de la comandante Ripley, que hace Sigourney Weaver, y en el caso de Terminator, el papel fundamental que juega Sarah Connor, la madre de quien va a ser el Mesías que va a rescatar a la humanidad en contra de esta rebelión de las máquinas. Estas cintas y sus secuelas consolidaron el tecnopesimismo y se convirtieron en obsesiones académicas, de culto y de la crítica cultural. Asimismo, influenciaron cientos de imitaciones y paráfrasis en el mundo. Resonaron en la literatura, las artes plásticas, la música y el cómic. Sacudieron los vestigios del inconsciente post-hippie, hicieron que la tecnología se volviera cool y eventualmente se convirtieron en la cara popular del cyberpunk, la rama rebelde de la cibercultura, un género oscuro de la ciencia ficción que nace en la década de los 70. El cyberpunk o cyberpunk postula la inevitable, intensa y violenta tecnologización de lo humano, incluyendo nuestro cuerpo, así como la perspectiva de un mundo donde hemos de compartir el planeta con mentes maquinales o híbridas. Es el espejo que muestra la colisión entre la alta tecnología y la devastación económica y comercial. Este es un género que continuamente plantea la apropiación de los medios y recursos de comunicación e información para abolir la piramidalidad que imponen las autoridades, los dueños de las imprentas, los consorcios propietarios de las televisoras, las transnacionales de las telecomunicaciones y las agencias de control del pensamiento. Y entonces aquí esta estructura de pirámide en donde los dueños de los medios de producción y particularmente de los medios masivos de comunicación, los poderes fácticos como también se les llama, bueno, pues se intenta abolir a través de en la literatura, en el cine, a través de estos como comandos o grupos clandestinos que hacen un nuevo tipo de guerrilla tecnológica para abolir estos poderes. Pero en la realidad de nuestro día a día vemos que a través de las redes sociales hay incontables esfuerzos en este sentido de quienes creemos que debemos romper con esa linealidad, esa verticalidad que hay de la información y que busca adoctrinarnos para mantenernos dóciles frente a una serie de factores que nos dominan. Entonces, bueno, de manera paralela a este desarrollo ficticio en la literatura y el cine, también se van desarrollando acciones, actividades, situaciones que nos hacen llegar a ese punto de convergencia. Frente a este desastre, esta catástrofe que se ve en el horizonte, una catástrofe medioambiental, una catástrofe financiera, una catástrofe política en muchos sentidos, bueno, estas posibilidades a través del uso de la propia tecnología nos permite seguir avanzando y poder buscar un nuevo horizonte en donde podamos emanciparnos de esta dominación de la que somos objeto. Sin la chamarra de cuero desgastada de Mark Rokatansky, el guerrero de la carretera, los lentes de espejo del robot asesino T-800
Las dobles mandíbulas de los extraterrestres genoformos de H.R. Giger. Giger, recordemos que es el que crea estas bestias extraterrestres monstruosas que son el Terminator. Y los gigantescos anuncios callejeros del caótico Los Ángeles de Blade Runner. Es posible que William Gibson nunca hubiera escrito su novela Neuromancer de 1984, obra seminal de la cibercultura, ni sus relatos siguientes. Neuromancer, que incluso se plantea como una de las fuentes a partir de las cuales nace esta trilogía de Matrix, y muchísimos relatos de esta nueva ciencia ficción donde nos hablan de entrar en la red, de descargarse en la red y de poder bajar los pensamientos, bajar el alma humana a una red digital. La revolución digital que se está tragando a la cultura entera se definió en el imaginario popular por y contra estas historias de organismos cibernéticos, devastación planetaria y seres artificiales que se rebelaban contra el destino que les habían programado sus creadores. Estos relatos de agonía, terror, desesperanza y excesos, en el fondo, giraban sobre la naturaleza humana y lo que significan para ella ciertos cambios tecnológicos determinantes, ya fuera el apocalipsis de la civilización moderna debido a la guerra, en Mad Max, o la confrontación con especies biológicas extraterrestres en Alien, o la lucha contra inteligencias artificiales hostiles o desesperadas en Terminator y Blade Runner. Los derivados y plagios de estas narrativas o del diseño de estos filmes les han seguido con mayor o menor tino el pulso al progreso y las transformaciones que ha traído la intensa tecnologización de la cultura. De esta manera se ha trazado una especie de mapa intelectual de la transición de una tecnoideología principalmente rebelde y contestataria a una belicista, mercantil y sumisa a la autoridad. Del hágalo usted mismo hacker de los primeros años del Internet, llegamos al tiempo de las redes sociales, las apps de citas, la desinformación digital masiva, el perezoso clictivismo, estar clic, 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 clic para pasar de una página a otra, la apatía, el consumismo más rabioso que ha existido en la Tierra y el agresivo capitalismo de vigilancia que colecciona y explota nuestras vivencias, memorias y deseos. Hasta aquí la primera parte del texto. Vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, pero es importante destacar cómo nuestro día a día con la tecnología, con las redes sociales, con las aplicaciones, nuestro teléfono celular, el Internet, nuestro perfil de Facebook, nos convierte en parte de ese sistema. Hay quienes opinan que es positivo porque es el aprovechamiento de estas tecnologías, es el extender esa capacidad de comunicarnos más allá de lo presencial y lo físico, pero lógicamente con el peligro de perdernos en esta obsesión con la máquina, con el objeto y dejar atrás lo humano que tenemos cada uno de nosotros y sustituirlo por estas mercancías digitales que tenemos en los juegos, en los perfiles, en las encuestas, en los memes y en toda esta cuestión que puede alejarnos de ese contacto físico y de ese contacto con la realidad, haciendo más fácil que seamos sometidos a otro tipo de ideologías. Vámonos pues a la pausa musical y en un momento regresamos a Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes. Después de la pausa musical, vamos a continuar con Mundo Dron de Nayef Yehiya. Vamos a avanzar un poco en los ensayos para entrar en uno que a mí me parece particularmente importante, que es ya el que se refiere al dron. Es muy recomendable la lectura de este libro. Vamos a ver si conseguimos una edición digital que pueda ser más fácilmente, que pueda ser más accesible para todos nosotros, pero es muy interesante cómo a través de ir contándonos y recontándonos la narrativa de estas películas, particularmente estas 4 que menciona Nayef Yehiya en su libro, a través de ver Mad Max, Alien, Terminator, Blade Runner, vamos viendo este desarrollo de nuestra propia sociedad y de nuestra propia realidad y hacia dónde nos dirigimos. La crisis de los energéticos, como se planteaba en Mad Max, que no está muy lejos de ser una realidad, que ya se vivió una crisis y de hecho fue parte de la fuente narrativa de esta película de Mad Max, la crisis petrolera de los años 70, y que pues nuevamente estamos viviendo ahora, por ejemplo, con la crisis del agua, y que el mismo autor, el mismo director de esta película original de Mad Max, George Miller, lo retrata en un remake, en una nueva versión que él mismo hace de Mad Max en años pasados, muy recientemente, en donde la crisis ya no es por el combustible, sino por el agua. Entonces se va actualizando este discurso, pero muy cercano a las crisis que estamos viviendo en nuestro planeta por el medio ambiente, pero también crisis que tienen que ver con la falta de oportunidades, con la sustitución de la mano de obra humana por la automatización en la fabricación de mercancías. Este capítulo del libro se titula El sueño del dron americano e inicia diciéndonos: ojos en el cielo, muertos en la tierra. Desde el 2 de noviembre de 2002, los drones UAV, Unmanned Aerial Vehicles, o vehículos aéreos no tripulados, o aviones a control remoto dirigidos por el ejército estadounidense y la CIA, comenzaron a ocupar un lugar privilegiado en la imaginación popular. Ese día, el 2 de noviembre de 2002, tuvo lugar el primer ataque mortal por dron y comenzó la era de las máquinas asesinas que se dedican a cazar humanos desde las alturas. El dron militar, para su forma actual, empezó a ser utilizado por algunos ejércitos, inicialmente el estadounidense y el israelí, como una plataforma de visión, como un recurso de espionaje privilegiado, ojos en el cielo que podían verlo todo. El problema de las mentes militares es que nunca están satisfechas con sus dispositivos y muy pronto imaginaron que esta prodigiosa máquina de espionaje a control remoto sería mucho más útil si también pudiera tener un arma. Las justificaciones eran fáciles de anticipar. Durante la guerra de Bosnia, comandos militares afirmaron que de haber tenido la posibilidad de disparar sobre blancos en tierra desde los drones que espiaban los movimientos de las tropas serbias, hubieran podido impedir que se cometieran atrocidades. Esto es tan difícil de probar como de negar. Sin embargo, fue el argumento usado para persuadir al Pentágono de la necesidad de armar a los drones, algo que inicialmente los altos mandos no querían hacer y veían con desconfianza. En gran medida, el ejército y las agencias de inteligencia tenían y tienen rivalidades, envidias e intereses incompatibles. Por tanto, armar a los drones implicaba la aparición de conflictos en la cadena de mando. No obstante, para el comienzo de la invasión de Afganistán, despacharon a los primeros drones armados a la zona de conflicto. Por ahora, aún estamos muy lejos de la pesadilla de robots autónomos patrullando los cielos y decidiendo por sí mismos quién vive y quién muere, como en los relatos de ciencia ficción. No obstante, en varias regiones de Yemen, Irak, Siria, Afganistán, Somalia y las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán, la amenaza de los drones es un pavor real y cotidiano. Los drones han sido promocionados como una alternativa humanitaria, entre comillas, a los bombardeos masivos, como armas extremadamente precisas y pacientes que pueden circunvolar por horas o días sobre un blanco para confirmar su identidad, estudiar sus hábitos y causar un mínimo de daño colateral. El problema al hablar de drones es que a menudo perdemos la perspectiva
de que estas armas se han usado y se usan por igual en zonas de guerra que de paz. Es cierto que causan menos muertes que los bombardeos tradicionales, pero la comparación es inapropiada, ya que los drones no han venido a sustituir los bombardeos comunes, y estos no han sido eliminados ni restringidos, sino que se siguen empleando ampliamente en las zonas de guerra. El dron es un arma para asesinar, que parte de la certeza de que la persona en cuestión no puede ser atrapada viva. Es un recurso para llevar a cabo ejecuciones sumarias que contradicen el elemental derecho a un juicio que supone la ley. Los drones han borrado los límites entre zonas de guerra y paz y han hecho, como dice Jeremy Scahill, que todo el mundo sea un campo de batalla. La propaganda militarista ha logrado convencer a gran parte de la opinión pública internacional de que el dron es una herramienta justiciera, que se emplea con sumo cuidado y tan solo en casos en que se tiene una gran seguridad de que el blanco merece ser eliminado. Esto está muy lejos de la verdad, como han demostrado varios investigadores, ya que muchos más inocentes han muerto en ataques de drones que blancos designados. Existen dos tipos de ataque de dron: los personales, en los que se sabe la identidad de la persona que quieren eliminar, y una vez localizada se le dispara un misil Hellfire, y los de signature o características distintivas, que se llevan a cabo cuando las agencias de inteligencia detectan patrones de comportamiento o señales de inteligencia que podrían adjudicarse a sospechosos de terrorismo. En estos ataques a menudo no se sabe a quién están asesinando. De esta manera, el umbral para matar está mucho más bajo de lo que han hecho creer, y en buena medida depende de algoritmos dedicados a identificar amenazas. Y entonces así es como estamos viendo que todo este desarrollo tecnológico va desplazando incluso la propia capacidad de reflexión y de análisis del ser humano. Se confía al 100% en que un algoritmo, dándole una serie de elementos, de variables que si se suman hacen consistente un diagnóstico. Es decir, si yo veo que ocurren tales y cuales actividades en este entorno, entonces eso me dice que lo que está pasando es una actividad que debe ser vigilada o erradicada. Pero esto se está empezando a dejar en manos de equipos tecnológicos, en manos de máquinas, que se confía por parte del ser humano en que el diagnóstico que arrojen será el correcto. Sin embargo, pues esto deshumaniza completamente a cualquier proceso, pues ya no le llamemos militar, incluso para el comercio, para el manejo de empresas, el manejo de algoritmos a través del data mining, de todo este manejo de información, de datos, pues lo que genera, el famoso Big Data, lo que genera es dejar en manos de una máquina las decisiones que comprometen pues las ganancias, los trabajos, los salarios, la estabilidad económica de una empresa o incluso de una sociedad, como puede ocurrir con las casas de bolsa. Estamos pues frente a uno de los grandes parteaguas en la historia de la humanidad, en donde efectivamente estos relatos de ciencia ficción que hemos visto en el cine o que hemos leído en novelas se vuelven trágicamente casi reales, y a veces la realidad supera incluso lo que se maneja en la ficción. El dron militar contemporáneo y las políticas que lo rodean son temas con enorme potencial cinematográfico. En unos cuantos filmes de acción como Siriana, en donde sale George Clooney, de 2005, Misión Imposible 3, Body of Lies de Ridley Scott del 2008, Eagle Eye del 2008, American Ultra, Chappie, que es también de un director neozelandés, si no me equivoco, Neil Blomkamp, del año 2015, Oblivion, donde sale Tom Cruise, Elysium, que es una muy muy buena película con Matt Damon, que también es de este neozelandés Neil Blomkamp, y Rápidos y Furiosos 7 incluso, entre otras. Los drones aparecen como protagonistas secundarios, máquinas aterradoras que cazan humanos dirigidas por intereses oscuros. En Spider-Man Homecoming del año 2017, el nuevo y muy joven Peter Parker, Tom Holland, cuenta entre su arsenal de dispositivos y juguetes con un mini dron diseñado por Tony Stark,
el personaje de Iron Man, que ha dado un giro contemporáneo para volverse un eco del empresario Elon Musk, que funciona casi como una mascota viviente, inteligente y vivaz. Asimismo, han sido objeto de varios documentales como Dirty Wars, de Richard Rowley, del 2013, Unnamed, o sea, sin nombre, de Robert Greenwald, del 2013, Drone, de Tonje Hessen, del 2014, y National Bird, o Ave Nacional, de Sonia Kinnenbeck, del 2016. La maquiladora espiritual en Sleep Dealer. Aquí ya vamos a entrar en el terreno de una película que me parece muy interesante que podamos ver. Vamos a intentar subirla a la plataforma de Cineclub Artes 45 para que puedan conocer esta película de la que vamos a hablar a partir de este momento. La maquiladora espiritual en Sleep Dealer. Memo Cruz, Luis Fernando Peña, que es el nombre del actor, está obsesionado con ver el mundo y fascinado con las posibilidades de comunicación e información que ofrece la tecnología. Sin embargo, vive en una milpa en el pueblo de Santa Ana del Río, situado en una zona remota de Oaxaca, donde la única cara de la tecnología que puede ver es la de la represión y explotación a control remoto que ejercen las transnacionales en este rincón del mundo. Memo experimenta con una radio casera para escuchar conversaciones y de esa manera imaginar este vasto mundo exterior. Como tantos otros jóvenes campesinos mexicanos, Memo tan solo ve una opción para su futuro: pasar del otro lado para poder proveer a su familia. Sleep Dealer, del 2008, el debut en largometraje del director peruano-norteamericano radicado en Estados Unidos, Alex Rivera, describe un México en un futuro cercano, donde el campo está devastado. Pongamos atención, porque esto es ciencia ficción. El campo está devastado, la escasez del agua es abrumadora y su privatización es una brutal forma de colonialismo. Esta es una película del 2008. Es un tiempo en el que pasar físicamente a Estados Unidos se ha vuelto prácticamente imposible para los migrantes ilegales. Sin embargo, existe la opción de implantarse nodos en el cuerpo y volverse cyberbracero, o cyberbracero en alguna de las maquiladoras, también llamadas sleep dealers, que es como traficantes del sueño, las cuales ofrecen servicios de mano de obra remota para negocios particulares y toda clase de empleos del otro lado del muro. O sea, este home office que nos ha tocado vivir con la pandemia, este trabajo en casa, pues imagínense ahora ser ciberbraceros y hacer trabajo para el otro lado de la frontera. La frontera se ha cerrado, pero la red sigue abierta. Aparte de la circulación de ideas, información, imágenes y diversión, en el universo digital ha aparecido un tráfico laboral que consiste en que los trabajadores se vuelvan el fantasma en la máquina, un término que viene de un autor, Kostler, se apellida, que se llamaba The Ghost in the Machine, el fantasma en la máquina, que es la idea de que las máquinas tengan alma. Operadores a distancia de dispositivos del Internet de las cosas. Así, los ideales de Internet como espacio de unión, solidaridad, cooperación e intercambio han dado lugar a un medio de explotación laboral. Este sistema en red sería una extensión del telecommuting o teletrabajo y del outsourcing, una palabra tan endémica al fenómeno de desarraigar el trabajo al enviarlo a otros países donde los salarios son más bajos, que incluso no tienen una traducción directa. La cinta de Rivera, la cual coescribió con David Ricker, fue pensada muchos años antes de la campaña presidencial de Trump y su sórdida fantasía de un hermoso muro fronterizo. Difícilmente Rivera hubiera imaginado la descarada y abierta xenofobia a la que le abrió las puertas el nacionalismo blanco de la exestrella del reality show. Sleep Dealer debutó en el Festival de Sundance en 2008, donde ganó un premio por su guión, y en poco tiempo, a pesar de no haber tenido una distribución comercial adecuada, se convirtió en una cinta de culto, apreciada como una obra visionaria sobre algunas de las posibilidades más inquietantes de la tecnocultura. Tras la quiebra de su distribuidora, el filme desapareció, y sin embargo, siguió circulando gracias a piratas y académicos que se esmeraron en mantenerlo vivo, como explicó Rivera en varias entrevistas.
Tras un auténtico movimiento de rescate del filme, en el que participaron cinéfilos, profesores, críticos y activistas, ahora es posible verla en varias plataformas en línea. Como decía hace rato, vamos a buscar que podamos subirla a la red a través de Cineclub Artes 45. La historia se enfoca en la tensa ambigüedad de la vida fronteriza y explora asuntos espinosos como raza, etnicidad y género dentro del marco de una distopía. Rivera filmó Sleep Dealer con un modesto presupuesto de alrededor de $2.5 millones, o sea, casi nada comparado con lo que cuestan los llamados blockbusters o estas grandes películas de alto presupuesto en los Estados Unidos. Sin embargo, creó un filme con densas atmósferas conseguidas por la espléndida fotografía en Super 16, que es el tipo de película que utilizan, de Lisa Rinsler, que ofrece una calidez y texturas extraordinarias que difícilmente podrían ser obtenidas en video digital. Las imágenes menos relevantes son aquellas animaciones de computadora que parecen sacadas de viejos juegos de video. Sleep Dealer aborda problemas actuales como la migración, la privatización del agua, una pesadilla que ya ha sucedido en lugares como Cochabamba, la globalización y la creciente interdependencia de las economías, la guerra contra el terror, la corporativización y la digitalización de todo. Sin embargo, el elemento más vital del filme es el concepto de dronización del conflicto y del trabajo, la idea de que el imperio puede exportar violencia e importar labor, sin riesgo ni compromisos. En este relato, Rivera retoma el asunto de la transferencia electrónica de la mano de obra que exploró con feliz ironía en su corto Why Ciberbraceros, de 1997, un falso documental que imitaba el estilo y parodiaba el documental propagandístico Why Braceros, de 1959, un filme financiado por el sector privado que intentaba mostrar al público estadounidense los beneficios de importar mano de obra barata de México con el programa Bracero, el cual duró de 1943 hasta 1964. En su corto, Rivera propone el uso de ciberbraceros o cyberbraceros, una fuerza laboral que consiste en trabajadores que controlan robots a distancia en la pizca y otros trabajos agrícolas en Estados Unidos, desde la comodidad de su propio país, mediante un equipo de realidad virtual que les permite apuntar, hacer clic y recoger los frutos de la tierra. Esta idea disparatada es una propuesta que seguramente sería recibida con entusiasmo por Trump y sus seguidores. De acuerdo con la narración del corto, para el agricultor mexicano o centroamericano, ser un ciberbracero es emplear sus brazos para operar su computadora. Para el estadounidense significa un trabajador que no corre el riesgo de volverse un migrante, o peor aún, un ciudadano. De tal manera, el ciberbracero es parte de un sistema que es, en efecto, un dron. Los ciberbraceros en Sleep Dealer no solamente trabajan en tiempo real en el campo, sino que en galerones hiperconectados también hay quienes trabajan en la industria, la construcción, los servicios y hasta en el trabajo doméstico, ya sea como jardineros, cocineros, nanas o cuidando ancianos. Es decir, las principales ocupaciones de los trabajadores indocumentados y las cuales podemos suponer que podrán llevarse a cabo con robots operados remotamente, distribuidos en todo el territorio estadounidense y otras partes del mundo. De esta manera, miles de trabajadores construyen una sociedad que nunca podrán disfrutar, ni siquiera visitar. La estrategia de desaparecer los cuerpos de las imágenes de la cobertura televisiva y mediática de la Guerra del Golfo para hacer parecer el conflicto como algo higiénico e inteligente es en cierta forma retomado aquí, como la técnica de ocultar o hacer invisible a la servidumbre y a la clase obrera. Especial, pero no únicamente, a aquellos hispanos de tez morena, a los que quieren sustituir por flamantes robots upgradables o permanentemente actualizables. La vida en Santana del Río se ha vuelto aún más difícil de lo que había sido por siglos, debido a que una transnacional ha construido una represa, otro muro gigante, pero destinado a contener el agua, y vende líquido vital a precios exorbitantes, estrangulando a la pobrísima economía rural. La presa es administrada, controlada y protegida remotamente por cámaras, cajas de pago, torretas con ametralladoras y drones que el gobierno estadounidense provee para defender esas infraestructuras.
Ante el desolador panorama y la ausencia de opciones, el padre de Memo le pregunta: ¿es nuestro futuro una cosa del pasado? Los inofensivos experimentos en comunicaciones de Memo terminan por atraer la atención indeseada del ejército, con lo que provoca un ataque de dron contra su casa en el cual muere su padre. A partir de entonces, Memo tiene que asumir la responsabilidad de mantener a su familia, por lo que necesita desesperadamente conseguir un trabajo. Eso lo empuja a tratar de llevar a cabo su sueño de volverse un trabajador de los nodos, por lo que viaja a Tijuana. En un apunte irónico, Rivera muestra un club en donde el espectáculo consiste en Live Nude Girls en vez de Live Nude Girls, es decir, en lugar de chicas de nodo en vivo, chicas desnudas en vivo. Ese es el juego de palabras que se hace en inglés, con lo que incluso los espectáculos sexuales de este lado de la frontera se han hecho realidad virtual en este mundo, situado apenas unas horas más delante de la actualidad. William Nericcio escribe sobre este mundo sin fronteras. Irónicamente, significa más vallas, más drones, más vigilancia, más hegemonía corporativa. En su búsqueda, Memo conoce a Luz Martínez, la actriz Leonor Varela, quien por su lado recopila historias de migración y desventura para venderlas a los seguidores de su blog en forma de memorias visuales. Y por el otro es una coyotec, es decir, un coyote hacker, que clandestinamente implanta nodos en el mercado negro de Tijuana. Al equipar a Memo con sus conexiones, Luz le da la oportunidad de vender su mano de obra remota, pero a la vez le roba su historia personal para contarla en su blog en forma de una narrativa audiovisual inmersiva que consiste en entretejer imágenes, recuerdos y diálogos. De tal manera, Memo es utilizado no solo por las corporaciones que desean convertirlo en un operador remoto, sino también por la mujer que ama y que lo ha vuelto un personaje de sus relatos. Memo es transformado en la imagen del sacrificio. Mientras trabaja, parece colgar de los cables que conectan su sistema nervioso a la red como si fuera una marioneta. Esta es una poderosa metáfora de la idea de exprimir la fuerza vital de un trabajador a cambio de centavos. El agotamiento de los trabajadores al terminar un turno en estas maquiladoras es tal que de cuando en cuando, uno que otro trabajador termina con las neuronas fritas y es común que algunos se colapsen inconscientes. De ahí que se llame a estos lugares sleep dealers. Esta es una forma de esclavitud grotesca que muy probablemente se hará realidad de diversas maneras. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de este tremendo ensayo de Nayef Yeya de su libro Mundo Dron. Y bueno, básicamente es hacer esta reflexión sobre cómo el mundo del trabajo se ha visto transformado, que no es en este momento, aunque sí los últimos años del siglo XX y los primeros de este siglo XXI, el avance tecnológico ha modificado de manera muy radical el mundo del trabajo y ha obligado incluso a buscar nuevas formas de organización, de difusión, de movilización de la clase trabajadora. Cuando vemos esta cuestión, por ejemplo, que se plantea de un trabajo remoto, que físicamente es el outsourcing, es decir, el trabajo se manda, vamos a pensar, de los Estados Unidos a México, en donde se contrata a trabajadores con muy bajos salarios para que hagan una serie de procesos, trabajos que den lugar a mercancías o a servicios o a procesos también que van a ser explotados en otro lado y que, bueno, les evita tener una serie de responsabilidades a los patrones que están en el extranjero. Ya se ha ido combatiendo, no se ha abolido totalmente, el outsourcing sigue siendo un gran problema en nuestro país. Simplemente pensemos en el caso del sector eléctrico, ya lo hemos dicho en otros programas, la Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas que ocupa outsourcing en mayor cantidad en nuestro país, que a comparación de muchas otras empresas transnacionales. O sea, el outsourcing que se da en Comisión Federal de Electricidad podría ser el espacio para dar trabajo estable a trabajadores electricistas mexicanos, pensando específicamente en los trabajadores y las trabajadoras de la resistencia del SME. Si pensamos cómo este teletrabajo ha ido modificándose en estos últimos 3 años a partir de la pandemia y lo que ofrece hacia adelante, porque incluso ya hay una legislación muy básica, muy rudimentaria y muy incompleta todavía sobre el teletrabajo, pero bueno, esto implica que ya se está aceptando esta forma de trabajo como una forma que ya va a ser consuetudinaria, que ya va a ser cotidiana.
Entonces tenemos que preparar nuevas formas de movilización hacia nuevas formas de trabajo. Veíamos recientemente en la nueva conferencia, en la cuarta conferencia nacional de la nueva central de trabajadores, que está el problema de los trabajadores por aplicación, los compañeros que trabajan repartiendo comida, repartiendo paquetería en motocicleta a través de toda la ciudad, los que trabajan a través de Uber, en fin, todos estos trabajadores y trabajadoras que lo son, no son asociados, no son emprendedores, son trabajadores y trabajadoras que están al servicio de una empresa y que entonces se hace más compleja su organización. Decían los compañeros de la UNTA, que es la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, decían que es muy difícil organizarse dado que están dispersos por toda la ciudad, trabajan en horarios completamente dislocados y con empresas que pues aparentemente son diferentes empresas, pero en realidad es una misma forma de trabajo. Entonces eso complica más aún su forma de organización. Sin embargo, solamente los trabajadores, a través de nuestras experiencias, nuestra organización, nuestra capacidad de movilización, pero también entendiendo estos procesos que se están dando en el modo de producción capitalista actualmente, es como podemos encontrar las vías de solucionar, de modificar las condiciones que se nos imponen a través del mercado de trabajo. Y bueno, todos estos medios tecnológicos que se usan para someternos, para mantenernos en un estado de cosas que parece no cambiar, también nosotros podemos y debemos buscar la manera de explotarlos a nuestro favor. Aquí se habla en terrenos de la cinematografía, de ficción, de estas condiciones inmersivas, ¿no? En que funcionan estos trabajadores que son conectados a la red. Y esta cuestión inmersiva ya no es algo que nos parezca lejano cuando vemos estas exposiciones de pintores, que también son muy recomendables acudir, estas experiencias inmersivas en donde a través de una experiencia audiovisual podemos conocer esas obras de arte. Busquemos la manera de que eso nos dé una mayor cultura, busquemos la manera de que eso nos dé una mayor formación, busquemos que esos elementos que se utilizan muchas veces para mantenernos dominados dentro de este proceso, modo de producción capitalista, se conviertan también en herramientas de nuestra propia emancipación. Bien, camaradas, por el momento es todo. Me despido de Letras Militantes, no sin antes recordarles la convocatoria para este lunes 12 de septiembre, en que habremos de marchar por acuerdo de asamblea hacia Palacio Nacional. La cita es a las 7 de la mañana, aquí en Antonio Caso 45, para marchar al Zócalo de la Ciudad de México. Por mi parte es todo, agradezco su atención y nos vemos en Letras Militantes la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.